El Conquistador FM presenta Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Programa de conversación misceláneo con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad. Cada lunes de 15 a 16 horas por todas las señales de El Conquistador Araucanía. Estamos al aire. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Esperamos que muy bien. Les damos la bienvenida a este nuevo programa de Señal UCT, un espacio de conversación de la Universidad Católica de Temuco, programa número 20 ya, querido Francisco Javier Sepúlveda. ¿Cómo estás, Gloria? Qué gusto saludarte. 20 programas ya, parece que fue ayer. Exactamente. Sí, literalmente. Bueno, como siempre estamos junto a Francisco Javier Sepúlveda, director de Comunicación y Marketing de la UCT, conversando de temas últimamente súper contingentes. Mucha contingencia, muy necesario también reflexionar sobre los procesos que está viviendo nuestro país, nuestra comunidad, y nosotros no somos ajenos a ello, como universidad, como ente llamado a generar y formar masa crítica también dentro de la sociedad. Es muy importante que tengamos estas conversaciones, ¿no? Por supuesto, y hoy vamos a seguir haciendo un análisis de este acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Nuestros invitados de hoy son Carolina Acevedo de la ARPE, doctora en Ciencia Política, académica del Departamento de Sociología y Ciencia Política de la UC Temuco. Carolina, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, encantados de tenerlos aquí. También voy a presentar a Emilio Moya Díaz, doctor en estudios latinoamericanos, sociólogo del Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco. Emilio, ¿qué tal? Bien, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, bienvenido y comenzamos con esta conversación, Francisco Javier. Vamos a ver un poquito esta mirada disciplinar del movimiento social que va transformándose día a día. Así es, hemos tenido también la presencia de otros colegas de Emilio y de Carolina en otros espacios, pero siempre hay algunos bemoles que se nos van quedando atrás. ¿Cómo ustedes, desde la disciplina de la que forman parte y que se han formado profesionalmente, ven hoy día este movimiento social que ya a un mes y medio, o un poquito más, ¿no? Un poquito más o menos de mes y medio, ha ido evolucionando en el tiempo también en base a las demandas, en base a las respuestas que han tenido de parte del gobierno, las demandas sociales, y esto no parece tener una vía fácil de solución, ¿no? Bueno, primero señalar que como disciplinas así puras y duras, yo ciencia política, Emilio de la sociología, cuesta mucho separarse, ya como que las ciencias sociales en general han estado más unidas que separadas tratando de analizar todo este fenómeno. Y en esa línea, desde la ciencia política, que es de donde yo más me manejo, creo que el análisis que se puede realizar es súper complejo. Si bien distintas, tanto encuestas de opinión pública como estudios que se han realizado durante, no sé, los últimos 10 años, quizás vaticinaron este estallido social y político. ¿Por qué? Por la desconfianza en las instituciones, ¿cierto? La desconfianza en la participación, la abstención electoral que venía como sumada, un poco nos podían proveer de lo que estaba ocurriendo, pero yo creo que nadie se imaginó que esto iba a durar tanto y que iba a tener tanta fuerza. ¿Cómo lo viste tú, Emilio, desde el comienzo y cómo ha evolucionado este proceso desde tu mirada? O sea, yo concuerdo con lo que dice Carolina. Yo creo que todavía uno no tiene como todas las herramientas ni teóricas ni metodológicas para entender bien la dinámica, porque todavía la dinámica está ahí desarrollándose, pero sí uno ya puede reflexionar sobre posibles causas, y esas son multivariables, por así decirlo. A mí, desde la sociología, por lo menos desde lo que estudio yo, hay dos causas que me parecen que siguen dando un poco vuelta en las demandas. Uno que tiene que ver con el tema de los casos de corrupción, de una demanda por mayor transparencia, y lo otro tiene que ver con un emplazamiento a la élite del poder, no necesariamente a este gobierno, sino a élite del poder. Estoy hablando de élite económica, política, cultural, académica, de alguna manera de responder frente a un modelo que generó y ha generado, ¿no es cierto?, no solo consecuencias, por así decirlo, positivas, que de alguna manera discursivamente se trataron de promover, sino también consecuencias negativas, que es lo que hoy día
observamos temas de desigualdad, temas de acceso a justicia, desconfianza, falta de canales efectivos de participación, que hoy día parece ser que es una entremezcla de varios elementos. No hay solo una demanda puesta en el movimiento, hay muchas demandas. Llama la atención, perdón, que junto con que hay muchas demandas de temáticas tan variadas como la sociedad misma, tampoco hay un interlocutor válido hoy día que pueda tomar o interpretar o responder, interpelar al gobierno o ser interpelado por para responder a esas demandas o para dar cuenta de cómo se canaliza esto, ¿no? Sí, o sea, yo creo que tiene... Yo creo que todos los países que han pasado por este tipo de situaciones, de este estallido, han ido aprendiendo como de sus resabios, ¿cierto?, de movimientos anteriores. Y yo creo que el caso de lo que vemos hoy, que se habla de esta acefalía, ¿cierto?, pero que en realidad yo lo veo más como un poder diseminado en el territorio. Creo que eso también tiene un lado positivo. Creo que es más factible canalizar demandas mucho más territoriales, más sectorializadas. Creo que hay menos posibilidad de negociaciones por detrás que la gente al parecer no está dispuesta a tolerar. En ese sentido me parece que ha sido estratégico y que se ha ido avanzando día a día en formular espacios de diálogo y reflexión en cabildos ciudadanos, ¿cierto? Ayer en la misma universidad se hizo una asamblea popular de Temuco donde participaron casi 400, 500 personas, donde se generan estos espacios de diálogo que no existían, donde claro, antes era una mesa dirigida por 2, 3 personas, ahora vemos que no, que son dirigentes territoriales, sectoriales, de distintas organizaciones, que no están dispuestos ni a asumir una voz única, ni a tomar decisiones propias por el movimiento, sino que quieren dialogar, reflexionar y llegar a acuerdos comunitarios. Eso me parece que de todas maneras tiene sus pros y sus contras, pero para lo que nosotros necesitamos hoy, para lo que el movimiento exige, tiene más fortaleza. Lo veo yo como un aprendizaje. Emilio hablaba de, entre otras cosas, cierto, de la desconfianza que hay, no solo de los políticos, sino de todo lo que está surgiendo hoy, como incluso las encuestas, ¿cierto? Que salen encuestas de quienes apoyan al movimiento, quienes están en contra, y hasta de eso se desconfía, es decir, como que hay un descontento generalizado. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo también partiría diciendo que este descontento no es algo nuevo, es algo que se viene de alguna manera ya desde las ciencias sociales diagnosticando. Me recuerdo un informe del PNUD hace muchos años sobre modernización y modernidad, las paradojas de la modernización, que hablaba finalmente de cuáles eran las consecuencias no buscadas o consecuencias negativas que tendría el proceso de modernización neoliberal para el caso chileno, pasando después por uno de los estudios recientes sobre bienestar subjetivo, que ya nos demostraban en el fondo que había cierto descontento y cierto malestar en relación a diferentes, yo diría, instituciones. Hay de hecho una variable que mostraba algo muy llamativo, que era una pregunta sobre el respeto, que a diferencia de otras variables no presentaba ninguna discriminación en cuanto a nivel socioeconómico, es decir, todos los grupos socioeconómicos se sentían no respetados por las instituciones públicas o las instituciones privadas. Y eso de alguna manera te va graficando de que ese malestar estaba presente ahí. Yo no soy de la idea, no adhiero a la tesis de que las élites no veían venir esto. Yo creo que las élites invisibilizaron este malestar. Entonces, la manera en que la élite ha resuelto los problemas ha sido siempre desde sus lógicas de concentración de poder, de estar, como decía Carolina, frente a otro, en una mesa o en un espacio institucional con ciertos representantes, pero hoy día esa manera de hacer política yo diría que está deslegitimada de alguna forma, y que hoy día efectivamente no hay una sola fuerza política que pueda ser capaz de representar todas esas demandas y todo el movimiento, y de sentarse de tú a negociar finalmente con la élite política o la élite económica. Pero yo recalcaría el tema de que esto no es algo nuevo, no sabíamos cuándo íbamos a venir quizás, pero venían los estudios mostrando este descontento, y de alguna manera, por ejemplo, hace 3 años atrás, hasta el año pasado, participamos en un estudio sobre justamente
las élites empresariales donde preguntábamos, estoy hablando de los dueños de Chile, por así decirlo, como se conoce, y preguntamos sobre la desigualdad y ellos nos decían que la desigualdad era un tema de moda, que se iba a pasar. Entonces, yo diría que lo que hubo fue una invisibilización. Está disponible el estudio, por si a alguien le interesa. Yo diría que hubo una invisibilización a este problema por parte de la élite. No es que no se hayan dado cuenta, sino más bien que lo minimizaron. Y un comportamiento que la élite a nivel histórico, a mi juicio en el caso chileno, ha tenido. Es invisibilizar o ridiculizar, o de alguna manera, me refiero a ridiculizar las demandas, o de alguna manera crear fantasías sobre las demandas, o de alguna manera invisibilizar esas demandas. Bueno, parecería que eso se mantiene. Sí. Y llevamos un mes de movilizaciones, se ha endurecido, cada vez más violenta, pero parecería que hay un sector que sigue invisibilizando y poniendo el foco en otros lugares. Mucho se habla desde las elecciones pasadas, al menos, de este temor o este infundir temor de distintos sectores, tanto de oposición como de gobierno, que antes no lo fueron, sobre que Chile se convierta, el temor a que Chile es Chilezuela, se convierta en Chilezuela, etcétera. Y es caricaturesco esto, pero tiene un trasfondo también intimidatorio detrás de eso. Hay más allá de la caricatura que esto significa, esto es parte también de generar de pronto esta separación entre las élites también y a lo que puede acceder la ciudadanía en general. ¿Qué opinión les merece eso, Carolina? Yo creo que hay parte de, como dices tú, querer un poco de desviar el foco de atención de lo que realmente se tiene que discutir y también desinformación. O sea, si nosotros vamos a comparar el proceso constituyente de Venezuela con lo que está ocurriendo hoy en Chile no existe punto de comparación, digamos, en términos así pragmáticos, por decirlo. Entonces, para mí, cuando se empieza con ese tipo de comparaciones, no sé, creo que es mejor no caer en ese tipo de discusiones y volver a los temas que son trascendentales, porque de verdad digo, no hay punto de comparación. O sea, Chile no va a ser Venezuela, ni su proceso constituyente tampoco no lo va a ser, digamos. Y eso, una persona preparada, personas con estudios, como los que están en esta mesa el día de hoy, pueden entenderlo y pueden entender la caricatura de eso, pero hay un alto porcentaje de la población en general que no entiende la separación y muchas veces se quedan con el titular, ¿no? O con lo primero que les comentan. Atribuyen también ahí un rol muy importante a los medios de comunicación para informar y lo contrario también. Sí, o sea, hay que pensar que la élite empresarial generalmente su influencia en diferentes ámbitos de la sociedad puede ser financiando campañas electorales. Uh-huh. Vimos lo que pasó justamente sobre el caso Penta o Sokimich. Otra de las maneras que tiene es siendo parte de directorios de universidades, y otro tiene que ver con el control de medios de comunicación e instalar ciertas imágenes de país. La élite, si uno analiza su rol histórico, tiene que ver con imponer de alguna manera o proponer ciertas visiones de país. Y la élite, ahora me refiero a élite no necesariamente a un sector determinado de políticos, sino en su conjunto, generaron un consenso desde los años 90 en esta idea del Chile jaguar, el Chile, la Suiza de América Latina, el paraíso, el paraíso, sí. un oasis. Ese. Entonces, evidentemente, ahí hubo un consenso, yo diría, no solo del mundo empresarial, político, sino también de los medios de comunicación y académicos, uh-huh. ya en hacernos creer efectivamente que éramos un país que no tenía los problemas que tenía la región. Entonces, hoy día el país que se observaba con mayor problema tendría que ser Venezuela. Era esta vieja dicotomía en el fondo de oeste, el modelo de desarrollo oeste, porque finalmente la élite no solo impone visiones del mundo, sino que también impone categorizaciones morales. Entonces, dentro de esas categorías morales, Venezuela era visto como de alguna manera el cuco, el monstruo a lo que no podemos llegar, sin entender que hay situaciones intermedias. Como que se puso la discusión en términos dicotómicos. En la campaña pasada eso generó ciertos dividendos electorales, generó como hipótesis, no tengo datos de cuánto efectivamente hizo carne, por así decirlo, ese discurso, y hoy día nuevamente se vuelve a
poner sobre el cambio de la transformación de la Constitución ese ejemplo, como que si no existieran otros. Y hay muchos otros países que no son Venezuela que han llevado a cabo procesos constituyentes. Entonces a mí me parece que tiene que ver por un tema no menor, que acá hay una reacción de parte de la élite frente a la transformación desde el miedo, o sea, uno escucha a la esposa del presidente hablar esta idea de repartir privilegio, claro. Discursivamente era lo mismo que a nosotros en la entrevista de profundidad, en este estudio sobre la élite, no aparecían. Oye, el modelo es algo natural, entonces el modelo no se puede cambiar si es algo natural. Entonces, eso te va indicando en el fondo que la capacidad de hacer transformaciones en Chile no es fácil. No es fácil porque es una élite muy cerrada, muy endógena y con poca capacidad de reflexionar sobre su responsabilidad que tiene en la conducción de un país. Hoy estamos hablando de políticas, seguimos analizando un poco este acuerdo por la paz social, la nueva constitución, hay otros temas que surgen también en la mesa. Continuamos conversando con Carolina Acevedo de la ARPE y también con Emilio Moya Díaz. Y vamos a hablar también de los movimientos sociales con perspectiva de género. Hace tiempo que comenzaron las movilizaciones de las mujeres, pero hoy continúan y con más fuerza. Sí, claro, yo creo que bueno, de hecho, para ser bastante crítica, todo este proceso constituyente, por decirlo de alguna forma, ha dejado bastante de lado toda la perspectiva de género, que el año pasado estuvo muy, muy, muy movido, gracias a todas esas mujeres que colocaron el tema en la palestra, se pudieron visibilizar bastantes temas, vulneraciones, etcétera, todo lo que viven las mujeres, ¿cierto? Incluso mujeres que no solamente tienen una desigualdad por ser mujeres, sino que por ser pobres, por ser indígenas, o sea, una interseccionalidad de vulnerabilidades que el movimiento el año pasado logró poner en los medios y que afectó distintas agendas. Afectó en el sentido de que tuvimos que empezar a hacer conversatorios, tuvimos que empezar a tocar en temas de radio, de televisión, etcétera. ¿Cómo estaba participando la mujer? En términos políticos, este mes, si bien no le ha dado el énfasis necesario, creo que ahora ya estamos como la letra chica, ¿cierto?, en cómo vamos a estar en temas de paridad de género, de cuota, cuánto va a participar, cuánto espacio le van a dar a las mujeres. Y creo que ahí las distintas organizaciones, feministas o ya feministas o no, ¿cierto?, necesitan poner aún más en la palestra la necesidad de que este proceso constituyente sea paritario. ¿Cómo funciona el tema de las cuotas en este sentido? Porque hay opiniones encontradas en este respecto, entendiendo la necesidad de poner el tema en la contingencia y en el top de las demandas también. ¿Cómo funciona el tema de las cuotas, entendiendo también no considerarlo una discriminación positiva? ¿Cómo logra entender la comunidad este punto? Mira, lo que pasa es que las cuotas de género, como cuota de género como ley, tiene poca efectividad y eso va a depender mucho de todo el diseño electoral, de todo el sistema electoral en conjunto que tenga el país, ¿ya? O sea, si tenemos listas abiertas, cerradas, bloqueadas, si el sistema es mayoritario, proporcional, o sea, hay distintos diseños electorales que van a proporcionar que la cuota como tal sea más efectiva o menos efectiva. En el caso de la Asamblea Constituyente, lo ideal y lo esperable y a nivel comparado es que nosotros tengamos un proceso constituyente paritario, es decir, que el 50% de los integrantes sean mujeres. Y eso se ha establecido ahora, digamos, en el acuerdo técnico. Las cuotas reservadas para mujeres tienen poca efectividad porque en realidad lo que hacen es establecer un cierto porcentaje o un número tal de escaños reservados de la gente que va a participar de este proceso constituyente, pero no nos asegura de que realmente vayan a participar mujeres del proceso. Que el proceso constituyente sea paritario, como bien decía, nos asegura de que tanto las listas que se vayan a formar, ¿cierto? Porque nada se sabe todavía, porque recién creo que mañana van a llegar a algún acuerdo, se supone, los partidos para presentar el proyecto de ley. Que esto sea paritario nos asegura
por sobre las cuotas de género, que exista una representación de la mitad, por no decir más de la mitad de la población. Entonces creo que es fundamental esta discusión. Lamentablemente tenemos nosotros más discusiones teóricas, pero en realidad la gente en la calle es la que tiene que seguir presionando para que esto se haga realidad y se haga posible. Uh-huh. ¿Podríamos ahondar un poquito más en la participación de las mujeres en los procesos sociales de Chile? Las mujeres han tenido un rol bastante histórico y emblemático dentro de los movimientos sociales. Yo no soy experta en movimientos sociales, pero en términos electorales, las mujeres, según un estudio que realizó la CEPAL, son las que participan en un 80% liderando las organizaciones sindicales, barriales, comunales. ¿Ya? Uh-huh. El problema es que saltar de la organización barrial sindical al espacio público político es ahí donde quedamos al debe, donde hasta antes del 2015 con la cuota de género recién alcanzábamos creo que el 10%. Muy poco, sí. Entonces el espacio social comunitario está bien abarcado por las mujeres. Nosotras logramos cumplir ese doble rol de la casa y del trabajo, además de lograr ser dirigentes. O sea, cuando uno se imagina una dirigente barrial, tiene en la imagen una mujer. Por lo general es así. ¿Cierto? Pero cuando uno ya habla de política, la mujer desaparece y se desvanece ese... Ya partiendo por los sindicatos, por ejemplo. Ahí comienza a bajar su participación activa, tal vez, en las fuerzas laborales, o no sé por qué. Pero... O sea, la respuesta es bastante sencilla. Lo que pasa es que el espacio político siempre ha sido patriarcal, ha sido liderado por hombres. De hecho, la palabra mujer en la Constitución aparece solo una vez. Solo una vez. Luego cuando hablamos de, por ejemplo, presidente, no se habla de presidenta, de diputado, no de diputada. Entonces empezamos a construir un imaginario de que la política es de hombre. De hecho, varias autoras de la red que yo pertenezco, No Sin Mujeres, han sacado estudios respecto de que la política al parecer fuese un asunto de hombres, pero en realidad eso tiene que cambiar y está cambiando. Cada lunes de 15 a 16 horas, Señal UCT, un espacio informativo del quehacer de la Universidad Católica de Temuco, por todas las señales de El Conquistador Araucanía. Seguimos con ustedes en Señal UCT junto a Francisco Javier Sepúlveda, director de Comunicación y Marketing. Y bueno, comienza este segundo bloque. Continuamos con nuestros invitados. Carolina Severo de la ARPE, doctora en Ciencia Política, académica del Departamento de Sociología y Ciencia Política de la UCT. Y también nos acompaña Emilio Moya Díaz, doctor en Estudios Latinoamericanos, sociólogo del Departamento de Sociología y Ciencia Política de la Universidad Católica de Temuco. Estamos hablando de el acuerdo por la paz social, ¿cierto?, de la nueva Constitución. Estábamos hablando del importante rol de la mujer en los movimientos sociales y nos faltaba también el punto de vista al respecto de Emilio. Bueno, el tema de género no es el tema que estudio, pero el género yo diría que es una perspectiva que hay que tener presente hoy día en los estudios, en todo tipo de estudios. A mí lo que me ha llamado la atención con respecto a eso, uno, por ejemplo, tiene que ver con la participación de las mujeres en la élite chilena. O sea, hay muy poca participación. De hecho, la élite es muy patriarcal, conformada principalmente por hombres. Quien habla es efectivamente el hombre. Yo voy a contar una anécdota, pero sin nombre ya, resulta que una esposa de un miembro de la élite es muy activa políticamente, pero la familia le pidió que no usara el apellido de casada para referirse políticamente cuando ella saliera a la esfera pública, sino el de soltera. Y entonces eso te habla o te dice en el fondo cómo de alguna manera en aspectos culturales, en aspectos yo diría más bien tradicionales, se va conjugando de alguna manera esta yo diría segregación que han tenido las mujeres en los espacios públicos. No solo en canales formales, también en canales informales. Yo estoy realizando un proyecto sobre corrupción en municipios acá en la región y las mujeres tienen muy poco acceso a las redes de nombramiento político, a las redes informales de patronazgo, nepotismo, etcétera, porque de alguna manera circula la idea de que las mujeres son menos confiables que el hombre y por lo tanto, como son menos confiables, todo lo que tiene que ver de alguna manera con informalidad,
con confianza, no puede pasar por ella. Entonces, cuando tú ves nombramientos políticos, hombres nombran a otros hombres, claro. no nombran a mujeres por esta idea en el fondo de creer de que las mujeres son menos confiables. Y eso te va indicando algunos elementos más plausibles. Hoy día mismo, lo que comentábamos, siempre el requerimiento que hubo en relación al liderazgo de Michelle Bachelet. O sea, siempre se planteaba que su liderazgo no era tal, y hoy día estamos frente a un presidente, yo diría que de algún modo su liderazgo nadie lo ha interpelado por su forma de liderazgo de la manera, por ejemplo, que a Michelle Bachelet se le interpeló en su momento. Por muchísimo menos. Exactamente, y eso de alguna manera te indica en el fondo lo que planteaba Carolina. Sí, yo quería hacer una acotación solamente. Lo que pasa es que, en los estudios comparados respecto de procesos constituyentes, la ciudadanía la ciudadanía percibe como menos legítimos los procesos constituyentes donde solo participan hombres o donde gran parte está constituido por hombres. Entonces, el abrir espacio a la mujer o el generar esta paridad de género no solamente apunta a que por lo menos la mitad de la población esté representada y que sus temáticas estén representadas, sino también que el proceso constituyente en general sea un proceso legítimo, representativo, democrático. Básicamente lo que está haciendo es confirmar la validez de este proceso, es dar cuenta del reflejo de la sociedad y lo que, tomando un poco lo que decía Emilio, hoy día las fotos sociales del fin de semana del diario, de uno de los grandes diarios de las cadenas nacionales, son directorios de hombres con hombres, premiaciones de hombres versus hombres. Bueno, eso refleja mucho. El diario Financiero mostró hace muy poco los constitucionalistas y eran puro hombres, como que si las mujeres no tuvieran espacio, ya no hubieran dicho algo sobre el tema. Porque hay que entender que la Constitución es un espacio de disputa de poder. Entonces, de alguna manera, en ese espacio, lo importante es cómo todos y todas estemos representados. Yo veo justamente la disputa hoy por una nueva Constitución como una disputa de poder a las élites. Y eso hay que de alguna manera aprovecharlo, hay que participar, mi opinión personal, y hay que de alguna manera tratar de, como dice Carolina, de generar el mecanismo que sea más legítimo, la forma de participación más legítima, para también hacernos cargo finalmente de lo que salga como nueva Constitución. Para reconocerlo y validarlo, ¿no? Conversábamos la semana pasada con Juan Pablo Beca, que es académico de la Universidad Católica también de Temuco y abogado constitucionalista, entonces tiene mucha experiencia en el tema, está en el top hoy día respecto a la contingencia, y él nos decía que esto daba un ejemplo que me pareció muy bueno, que decía que hoy día trabajamos bajo la lógica de una constitución que si la extrapoláramos a un tablero de ajedrez era una constitución que venía con ciertas piezas movidas para comenzar el juego, y lo que se apela es construir o trabajar en una constitución, esta famosa hoja en blanco, en donde el tablero, tanto para la sociedad como para el Estado, sea en igualdad de condiciones, que todos puedan trabajar justamente por esta, que algunos llamarán cuota de poder, otros participación, pero la interpretación, el fondo probablemente es el mismo, es tener este espacio, esta oportunidad de poder también decidir respecto a cuáles son los destinos de todo lo que el Estado puede generar y en lo que tú puedes ser parte también, tanto como benefactor como beneficiario también, ¿no? Claro, lo que pasa es que igual hay aspectos, por así llamarlo, técnicos que un momento habrá que resolver. O sea, vamos a ver qué capacidad de defensa van a tener los constituyentes o las constituyentes, por ejemplo, frente al lobby, frente a presión de ciertos grupos de interés. Recordar que en Chile existe una ley del lobby, pero a mi juicio una ley insuficiente, una ley que más bien restringe la agenda pública de las autoridades y no controla finalmente a los lobistas. Entonces, también, ojo, de alguna manera, todo el proceso hay que tratar de alguna manera de garantizar que tenga estándares de transparencia altos, que se desarrollen mecanismos para de alguna manera prevenir intereses de ciertos sectores que pueden generar influencia o lobby indebido, y en eso creo que es importante trabajar desde las universidades, desde centros o de organizaciones no gubernamentales, en esta idea de generar también, yo diría, estándares de transparencia del modelo en sí, porque lo que está en disputa no es menor. O sea,
la Constitución es importante porque de alguna manera nos va a revestir la institucionalidad que nos va a regir de acá hacia el futuro. Y eso, a mi juicio, implica reducir asimetrías de poder que hoy existen en Chile, donde uno de los temas tiene que ver con cómo las instituciones han sido de alguna manera más bien asimétricas y han estado más bien siendo más funcionales, yo diría, a estos sectores dominantes de la sociedad chilena, más que a reducir simetrías de información, que es una de las funciones teóricamente que se plantean que tienen las instituciones. Igual lo otro que yo creo que es importante recalcar es que el poder constituyente reside en el pueblo. Y no tenemos que olvidarnos de eso, porque todo esto que se está pensando, todo este proceso constituyente, esta convención mixta que pueda llegar a ser electa o esta convención constituyente, tiene como base, como sustento, la deliberación del pueblo, o sea, de la gente. Entonces, cuando nosotros empezamos a discutir si tienen que haber cuotas o no cuotas, etcétera, lo que estamos poniendo en duda de nuevo no es como nuestra formación cívica de alguna forma, porque en realidad, entre más deliberativo sea el proceso, lo que nosotros vamos a necesitar es una multitud de gente participando. No hemos hablado de las cuotas para pueblos indígenas, o sea, fundamental también. En tener más perspectiva nos va a permitir de que este proceso sea legítimo y que la gente así lo entienda. Entonces creo que hay que recalcar eso. Desde la sociología, desde la ciencia política, ¿se puede hacer una proyección de lo que va a pasar con este movimiento social? Entendiendo que aquí nadie es adivino, pero Por que sí, supuesto. su formación también les da una mirada crítica respecto al tema. Ustedes pueden hacer un análisis que otros ámbitos de acción no tienen la capacidad o no necesariamente la formación para poder asumir ciertas tendencias, tal vez, no sé. Yo tengo a ver, como yo le digo de repente a mi familia, yo hablo desde la galucha pero con el doctorado encima, entonces no sé si es... Claro, hay algún peso específico ahí Sí, también. pero Sí. siempre desde la tribuna. Yo tengo como un lado negativo y un lado positivo. A ver, yo creo que las circunstancias como están hoy, con las restricciones y con la propuesta que hicieron los distintos parlamentarios, a nivel comparado, la abstención electoral en estos procesos es muy alta, ¿ya? O sea, esperamos un 60 o un 70% de abstención electoral en el plebiscito de abril. Esa es la proyección actual bajo el escenario de voto voluntario, ¿cierto? Y sin las modificaciones de padrón electoral. Entonces, ese escenario es desalentador, Ajá. ¿ya? ¿Quiénes van a ir a votar? Van a ir a votar hombres, adultos ya no sé, entre 55 y 60 años. Entonces, sí, es desalentador. Pero si nosotros empezamos a analizar el movimiento como tal y empezar a ver su fuerza y que no ha decaído y que en realidad parece que cada semana hay como viento nuevo para tomar fuerza, yo tengo la sensación de que si esto sigue estando en las calles de una forma en la que nos vamos retroalimentando y de nuevo fomentando y educándonos, porque esto ha sido un proceso para todos de educación. Absolutamente. ¿Cuándo habíamos hablado tanto de constituciones, de cuotas, de paridad de género? Yo creo que nunca, o sea, nunca habíamos vivido, esto es una experiencia nueva. Y a ustedes como cientista político, como sociólogo, esto es un laboratorio vivo, hoy día están viviendo procesos que probablemente en otras coyunturas de la historia, por su generación, obviamente por su generación no habían sido parte de un proceso, ninguno de nosotros, de un proceso como este, ¿no? Sí, por eso yo creo que a veces hay que ser prudente con los análisis porque esto se está desarrollando. Claro. Y yo puedo hablar o hacer un pronóstico, pero va a ser desde lo que a lo mejor mi voluntad y mis deseos expresen más que en este caso, lo que yo pueda estudiar sociológicamente hablando. Yo comparto esta entremirada positiva, optimista o pesimista, pero más sociológicamente yo creo que el gran tema es acá nuevamente la disputa de poder. ¿Hasta qué momento podemos disputarle el poder a una élite que es muy cerrada? En cómo podemos lograr avanzar en reformas sociales. Recordemos que la Constitución, ojo, se habla mucho de que es un pacto social, pero yo diría que la Constitución no logra alcanzar todo lo que uno podría denominar pacto social, porque lo que también va a estar en disputa indirectamente tiene que ver con el modelo de desarrollo. Y ese otro gran, de alguna manera, ámbito o campo de acción en la cual hoy día parece ser que está un poco invisibilizado, pero no deja de ser importante. Recordemos que la Constitución del 80, de alguna manera,
yo creo que le otorgó la institución hoy día al modelo neoliberal para poder subsistir, para poder estar. Y muchas de esas instituciones, con un cambio de institución, de alguna manera se nos pueden venir abajo. Entonces la pregunta es, ¿qué modelo finalmente vamos a poder proyectar? ¿Hacia qué modelo vamos a poder avanzar? Y eso no es una discusión que se agote en términos legales o en términos normativos. Esa es una discusión que de alguna manera, desde las ciencias sociales, desde las calles también, uno va a tener que empezar a tomarle más atención, porque hay demandas en los territorios sobre extractivismo de recursos naturales, sobre el uso del agua, sobre cómo estamos viviendo en el día a día, sobre relaciones laborales, y eso implica también repensarse en un nuevo modelo. ¿Qué modelo queremos? Y dejar de lado el ámbito más político, que nos habla siempre como de dicotomía, como que si vamos a pasar a ser Venezuela si es que no tomamos este modelo. Y en eso hay que avanzar. La Constitución no lo va a resolver todo, efectivamente eso es verdad, pero sí de alguna manera va a poner en entredicho también, yo diría, ciertos elementos que le permitieron al modelo neoliberal funcionar en un contexto histórico determinado acá en Chile. Y eso no es no menor. Yo apuesto, no estoy diciendo que todo el movimiento sea un movimiento antineoliberal, eso también sería de alguna manera complicado decirlo, pero si uno empieza a ver cada una de las demandas en su conjunto, es, a mi juicio, el modelo que indirectamente no está siendo también cuestionado. Y de alguna manera vamos a tener que avanzar en discutir qué modelo de desarrollo realmente nosotros queremos, hacia dónde queremos avanzar, cuál va a ser realmente ese pacto social más allá de la Constitución, cómo vamos a redistribuir las ganancias, cómo vamos a redistribuir el producto social, cómo vamos a redistribuir las desigualdades, cómo vamos a redistribuir la justicia. Y en eso es una conversación también de más largo aliento, yo diría, que solamente la Constitución. Una visión de país. Exactamente. Uh-huh. Claro, la Constitución nos ofrece la posibilidad de repensar y replantear pactos como el pacto social, que de alguna forma ha deslegitimado las instituciones que en realidad son necesarias. Entonces no podemos pensar que aquí es como que todo, a quemarlo todo. En realidad lo que tenemos que hacer es reflexionar y pensar cómo sociedad, o qué instituciones necesitamos como sociedad. Ese es el punto. Pero claro que quedan al debe demandas que son urgentes, que esto sí lo veo. O sea, si el gobierno sigue hablando de violencia, ¿cierto? Sigue desviando los temas que son los importantes. O sea, para mí creo que el pacto social que se llamó tiene que conllevar a una oferta de modificación de leyes, ¿cierto? De darle urgencia a proyectos que vayan a darle soluciones al día a día a la gente. Y ahí yo creo que vamos a poder entrar en un terreno más llano de poder conversar y deliberar en torno a ciertos temas. De todas maneras, esto de la Constitución a mí no me parece tan mal. Yo no soy tan pesimista. Creo que ya estemos en esta circunstancia es algo bueno, algo que surge del movimiento. No se lo atribuyo para nada a los partidos políticos. O sea, ellos tuvieron la opción para el gobierno de Michelle Bachelet II de hacer esto y no lo hicieron. Entonces, cuando se habla de que esto fue poco menos una cocina, ¿cierto? Que sí, lo hemos conversado mucho, no fue así. Esto surge de las demandas de la ciudadanía en la calle. Porque vuelvo a repetir, el proceso en Michelle Bachelet II tuvo hasta gente en contra del propio partido de Michelle. Entonces creo que no. Fuego amigo. Sí. Sí. Sí, yo solo quiero acotar que ahí, que lo relevante quizá es también que hoy día está en discusión de qué manera vamos a gestionar nuestros riesgos en una sociedad como esta. Es decir, vamos a entregar que nuestros riesgos sean de alguna manera gestionados por el mercado, por los individuos, o vamos a querer que el Estado de alguna manera sea el garante de gestionar esos riesgos. Y eso implica finalmente qué modelo o qué régimen de bienestar nosotros vamos a querer de alguna manera que rija en nuestro país. No estoy hablando de un estado de bienestar, sino más bien régimen de bienestar, es decir, claro, hoy día tenemos un régimen de bienestar que finalmente toda atribución de éxito o fracaso queda atribuida en el individuo y coordinada por el mercado principalmente, donde focalizamos a través del Estado, y eso en las diferentes demandas aparece hoy día muy, muy cuestionado.
muy cuestionado. Cuando se habla de acceso a la educación, acceso a la salud, que es muy distinto de derecho a la educación, derecho a la salud, hay ciertos detalles y tecnicismos que también hacen la diferencia en esta construcción de este pacto social, ¿no? Exactamente, bueno, ha sido muy enriquecedora esta conversación hoy en Señal UCT. Quiero agradecer la presencia aquí en el estudio de Emilio Moya Díaz. Emilio, muchas gracias por tu visita. Por la invitación. Encantados. Gracias, Emilio, un gusto. También agradecer a Carolina Acevedo de la ARPE. Muchas gracias. Ha sido un gusto conversar hoy. Ha sido un gusto, sí, muy ilustrativo, muy agradecidos por su visión también y por compartir con nosotros todos los conocimientos y esta mirada desde un punto de vista más técnico también y con un espíritu crítico. ¿Podemos dar un aviso? Sí, claro. Un aviso. Sí. Bueno, con Carolina somos parte, nosotros en el Departamento de Sociología y Ciencia Política, en la Facultad de Ciencias Sociales, formamos un observatorio de transparencia y mañana ya empezamos nuestras actividades para hacer seguimiento a toda discusión con estudiantes y estudiantes de nuestras respectivas carreras, así que esperamos hacer un trabajo con las comunidades acá en la 9ª región sobre educación en estos temas, pero también después de visibilización y transparencia de los candidatos o candidatas a las convenciones, sea esta mixta o constituyente, y luego hacer un seguimiento a la discusión y generar estándares de transparencia para que vayamos de alguna manera fiscalizando qué es lo que se está discutiendo. Les cuento que Carolina Acevedo de la ARPE tiene novedades para nosotras. Lo que pasa es que, bueno, con el grupo de estudios interdisciplinarios de género de la universidad estamos organizando el Cabildo para mujeres, una constitución con nosotras, el día viernes a las 10 de la mañana en el auditorio del edificio A. Es abierto a toda la comunidad. Si quieren llevar su matecito, su taza, nosotros vamos a tener ahí alguna cosita. Auditorio Edificio A, Campus San Francisco, Manuel Montt 56, en Temuco. Bueno, y antes de despedirnos nosotros, Francisco Javier, recordar que pueden escuchar este programa nuevamente el sábado a las 10 de la mañana, de las 3 frecuencias que tenemos aquí en la región en El Conquistador Temuco. Y también en nuestras redes sociales, en Canal UC Temuco, en nuestro fanpage, en nuestro canal de YouTube. Canal UC Temuco también lo pueden encontrar y van a encontrar el link también en nuestras plataformas, en Twitter en UC-Temuco y en Instagram @UCTemuco. Por todas esas señales estamos ahí transmitiendo en todo momento. Así es, y bueno, también nos pueden escuchar en la señal TuneIn o TuneIn como Conquistador Temuco. Bueno, agradecer otra vez a Emilio Moya Díaz y también a Carolina Acevedo de la ARPE que nos han acompañado hoy en Señal UCT. Y nos vamos, Francisco Javier. Muchas gracias, Gloria, gracias Carolina, Emilio, un gusto estar una semana más con ustedes compartiendo. Gracias también a nuestros auditores que nos siguen lunes a lunes. Hoy, y quiero darle la bienvenida a este mundo a Maite, mi sobrina, que hace 20 minutos llegó para quedarse. Así muchas que muy felicidades feliz, a toda la familia. Muchas gracias. Bueno, ahora sí nos vamos y será hasta el próximo programa de Señal UCT. Chau, chau. Hemos presentado Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco, programa de conversación misceláneo con temas de contingencia, música, investigación, cultura y sociedad. Cada lunes de 15 a 16 horas por El Conquistador FM.